que en general todos utilizamos esas fantasías para escapar un poco de la realidad en la que vivimos, porque o nos duele o simplemente, aunque esa emoción, vamos a decir que no es tan negativa o puede ser agradable hasta cierto punto, pero es tan grande, tan intensa que es demasiado abrumadora. Y nos montamos esos cuentos en nuestra cabeza para un poco rebajar la intensidad a esas emociones que nos transmite la realidad. Cuando en el fondo, en muchas ocasiones, si una persona se frena un momento, se sienta y dice, oye, estoy sintiendo esto, me está pasando esto, llega un momento que se da cuenta de cuál es la realidad. Igual no la quiere aceptar, porque significa tomar responsabilidad no solo sobre esa emoción y aceptarla, sino sobre todo lo que conlleva cargar con esa emoción, todo lo que produce esa emoción. Igual son demasiadas cosas de las cuales responsabilizarse, y entonces es más fácil crearte una fantasía en tu mente, decirte unas cuantas mentiras, o igual no te mientes pero escondes algunas verdades, no les pones luz a esas verdades, entonces como que lo pintas Ujú. bonito, ¿no? Te cuentas un cuento y te lo crees. Sí. Em, a mí me pasaba que todas esas fantasías, al final te las cuentas porque partes de un desconocimiento. Como no sabes de dónde viene todo eso que sientes, la única manera que tienes es de escapar. Porque si te han educado a que el miedo y el dolor es algo a evitar, todo eso que a priori te va a causar dolor posiblemente sea desagradable. Exacto. Entonces, si te educan para que evitas ese dolor, si una cosa te produce dolor, lo último que vas a pensar es en vivirlo. Porque si es dolor, algo malo va a pasar. Aunque a largo plazo sea todo lo contrario. Claro. Sea una inversión de dolor para que a largo plazo pueda llegar a ser mmm, incluso una manera de tener, de tener ese mecanismo, una manera como para actuar al reaccionar de esa manera a las circunstancias que te pasen. Sí, igual has dicho que de alguna forma nos han educado a escapar Uh de -huh. esas emociones. Igual hay gente que no le han educado a escapar de esas emociones. El problema mayor que veo yo no es que solo en muchos casos nos educan a escapar de esas emociones, sino que también hay una gran falta de educación sobre cómo gestionar esas emociones, cómo enfrentarte a ellas, cómo sentirlas, cómo expresarlas. Desde pequeño yo no recuerdo ningún momento en mi vida en donde me hayan dicho, oye, cuando sientes la emoción, la tienes que sentir de tal forma, tienes que saber que esto se siente así, en el momento es muy fuerte, pero si lo expresas, lo escribes, no sé qué es, se te va a pasar. En algún momento, a ninguno de nosotros nos han dicho eso. Lo tienes que ir aprendiendo tú cuando ya has pasado por mil y una emociones, has sentido mil y un dolores, y al final te das cuenta de, oye, es verdad que en ese momento sentí tanto dolor, sentí tanta emoción, pero lo superé cuando decidí escribir sobre ello, cuando lo compartí con mi amigo, cuando me puse a grabarme y a expresar lo que sentía, y eso era liberador. Uh -huh. Y es eso lo que creo que hace que no sepamos cómo gestionar, porque nunca nos han educado a gestionarlo. Claro, es que partes de la premisa de que en tus momentos más vulnerables, en tus épocas más de pequeñez, que no tienes una conciencia con la cual poder decidir, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué decido hacer con lo que siento? Sino que estás en una época donde te guías por todo lo que te dicen de fuera,
porque al final son referentes, aunque sea el profe de economía, yo qué sé, pero es tu referente, porque al final es grande. Es grande y dices, va a ser mi referente porque tiene más conocimiento que yo. Y igual sabe lo que hace, ¿no? Exacto, a lo mejor lo sabe. Pero claro, en esas personas donde tú te dejas llevar, tampoco saben cómo hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo te pueden transmitir un conocimiento que ellos mismos no saben cómo gestionar? Entonces, es muy complicado llegar a ese punto. Y después has dicho otra cosa que no me acuerdo. Igual, pero ahora se me ocurre de que no solo no nos educan a gestionar, no nos educan y no nos educamos, incluso cuando tienes conciencia de ello, sabes que es necesario. Mucha gente lo va a escuchar y es que va a decir, sí, sí, pero ya lo gestionaré, ¿sabes? No nos educan, no nos educamos y encima, cuando alguien decide tomar la acción de expresarse, lo primero que hacemos es intentar rebajar eso e inhibir esas emociones que tiene. Porque como no las sentimos y como no sabes por lo que está pasando la otra persona, pues es externo a ti y decides que de alguna forma, diría que de alguna forma inconsciente, que no te salpique, ¿sabes? Y creo que eso, y eso nos lo hacen desde pequeños. Yo hablándolo con mis amigos y tal, me he dado cuenta de que en general los padres, cuando un niño gestiona sus cuando un niño gestiona sus emociones y las intenta expresar, ya sea gritando, llamando la atención a sus padres, pidiendo cosas, lo que hacen los padres es, porque también es que tampoco están educados para saber cómo gestionar eso, y lo entiendo, pero lo primero que hacen es, oye, ¿por qué hoy estás tan pesado? Sí. Pues igual el niño tiene algo que no sabe cómo expresar, por eso lo expresa así, porque quiere que estés pendiente de él, porque igual necesita amor en ese momento y no sabe cómo decirlo y lo expresa así. ¿Y qué pasa? Que como se junta el que el padre no sabe cómo gestionar las emociones del niño, el niño desde la inocencia no sabe cómo gestionarlas por sí solo, ni siquiera tiene la experiencia, eso el niño lo va arrastrando durante su vida y llega a la época adulta y los mismos comportamientos. Tengo emociones, no sé cómo gestionarlas, pues voy a escaparme de ellas. Y se nos ocurren seguro mil y una escapatorias, ¿no? No, muy bonito. Y todas, bueno, muchas de ellas son destructivas a la larga. Igual en el momento sí que es un alivio de la emoción, porque puedes igual estar sintiendo una emoción muy fuerte y dices, oye, voy a salir de fiesta y voy a pegarme la borrachera de la vida. Puede ser que eso, que si lo haces cada fin de semana a la larga va a ser destructivo, pero igual te diría que hacerlo un fin de semana porque sentías la emoción muy fuerte puede ser un alivio, porque igual ese alivio te permite luego gestionar mejor la emoción. Pero la mayoría al final de escapadas son destructivas, ¿no? Y eso como que se junta el que no sabe cómo gestionar la emoción del niño y el niño que no sabe cómo expresarse, y como nunca se llega a un acuerdo, no hay una educación, no hay alguna forma en donde se entiendan ambas personas desde la ignorancia o la inocencia, lo van arrastrando durante su vida. Y claro, como lo arrastras durante tu vida, no tienes conocimiento o no te decides por aprender cómo gestionarlo, ¿qué pasa? Tienes hijos y lo vuelves a transmitir a tus hijos, ¿no? Y es al final Una rueda. una rueda. Sí. Yo que trabajo mucho de cara al público y además en un ámbito donde suelen venir muchos niños, como es una piscina, lo más común que se ve allí son broncas. A la mínima que grita el niño, no grites, no chilles. A la mínima que se pone a llorar, hostia, qué pesado estás hoy. Cualquier situación es susceptible de que haya una bronca. Entonces, cuando va pasando el tiempo, todo eso, como has dicho tú, lo vas arrastrando y cuando te viene el recuerdo de que
cuando he chillado siempre de pequeño, me ha venido una bronca, una hostia o mil y una cosas, ahora no lo voy a hacer porque de alguna manera va a venir algo malo, seguro. Entonces, como vas adquiriendo esos patrones, vas viendo que no te sale rentable. No te sale rentable porque no has visto otra manera de hacer aún. Y dices, antes, como decíamos al principio, antes de experimentar dolor, lo evito. Lo evito.